Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, me gustaría hacer un pequeño resumen de los acontecimientos más importantes sobre la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Entre entre la resurrección y la ascensión pasaron 40 días. Voy a resumir desde el domingo en la mañana, cuando el ángel removió la piedra de la tumba donde se encontraba Jesús al amanecer, Mateo 28, 2, 4. Te voy a dar solo las citas, tú buscas con calma en tu casa en la Biblia, ¿sí? Gracias. Las mujeres que seguían a Jesús visitaron la tumba y descubrieron que el Señor ya no estaba en ella. Mateo 28, 1, Marcos 16, 1 al 4, Lucas 24, 1 al 3, Juan 21. María Magdalena fue a contar el hecho a Pedro y a Juan, Juan 20, 1 y 2. Las otras mujeres permanecieron en la tumba y vieron a dos ángeles que hablaban acerca de la resurrección, en Mateo 28, 5 al 7, y Marcos y Lucas también. Pedro y Juan visitan la tumba de Jesús, Lucas 24, 12, y Juan del 20, de 3 al 10. María Magdalena regresó a la tumba y Jesús se le aparece a ella sola en el huerto. Esta es su primera aparición a los seres, llamémosle así, a los seres humanos, a sus seguidores, sí, para ser más claros. Entonces, los que guardaban las tumbas de Jesús reportaron a los líderes religiosos como el ángel que había removido la piedra. Luego fueron sobornados. Jesús apareció a Pedro, su tercera aparición. Esto es el domingo en la mañana. Ahora, domingo por la tarde, Jesús apareció a dos hombres en el camino a Emaús, los caminantes de Emaús, cuando Jesús les empieza a hablar de las Escrituras. Qué interesante hubiera sido conocer aquellos pasajes donde Jesús se refiere a él del Antiguo Testamento. Hubiera sido enriquecedor para nosotros, pero el Espíritu Santo no permitió que se escribieran esos pasajes, ¿sí? Esta es su primera aparición, María Magdalena. Jesús aparece a otras mujeres, a María, madre de Jacobo, y a Salomé. Y la segunda, la tercera, a los guardias de la tumba, que estaban guardando ahí la tumba. Los líderes religiosos fueron anunciados que había un ángel que había removido la piedra. Fueron sobornados. Jesús apareció a Pedro, su tercera aparición. Y el domingo por la tarde Jesús apareció a dos hombres en el camino a Emaús. Esta es su cuarta aparición. El domingo por la noche, los dos discípulos de Emaús cuentan a los otros que vieron a Jesús. Jesús aparece en el aposento alto a 10 apóstoles. Estaban ausentes. Tomás era el ausente. Y esta es su quinta aparición. Y el domingo siguiente Jesús aparece a 11 apóstoles, incluyendo a Tomás, y creyó. Juan 20, 26 al 28, su sexta aparición. Y ya en los siguientes 32 días, Jesús aparece a 7 discípulos junto al mar de Galileo. Realizó el milagro de los peces, su séptima aparición. Jesús aparece a 500, incluidos los 11, en una montaña de Galilea, Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 15 al 18, 1 Corintios 15, 6. Esta fue su octava aparición. Jesús apareció a su medio hermano Jacobo, 1 Corintios 15, 7, su novena aparición. Y en Jerusalén Jesús apareció otra vez a sus discípulos. Esta es la 10ª aparición. Ya en el Monte de los Olivos Jesús ascendió al cielo mientras los discípulos observaban. Marcos 16, del 19 al 20, Lucas 24, 50 al 53 y Hechos 1, del 9 al 12. El día de la resurrección es el día más importante para el creyente por el hecho de que Jesús resucitó, venció a la muerte, cumplió su palabra, resucitar al tercer día. Para nosotros debe seguir siendo muy importante,
porque es el día que Jesús anunció que iba a vencer a la muerte y es la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Si se olvida la muerte. Aquí es el día que se anunció la victoria en la cruz por medio de nuestro Salvador. Ahora bien, vemos la tumba vacía en Israel, la sepultura. La tumba es asegurada por los soldados romanos, los testigos falsos de la resurrección, los verdaderos testigos. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado, verdad? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creer en la resurrección de Cristo es esencial para ser salvo. Y la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra redención. ¡Ah, wow! Tremendo, esto maravilloso, ¿sí? Seguramente que casi todos han visto por televisión, por postales, imágenes, el lugar que se dice que fue la tumba de Jesús. Y en ese lugar existe una iglesia muy antigua, que es conocida como la Iglesia del Santo Sepulcro. En el año 326, Helena, la madre del emperador Constantino, en una expedición patrocinada por su hijo, descubrieron, según ellos, la tumba de Jesús. Aunque Jerusalén había sido destruida 2 veces por los romanos, desde entonces la iglesia ha creído que es el lugar donde enterraron al Salvador. Constantino ordenó destruir el templo de Venus, que el emperador Adrián había hecho, y donde se dice que estaba la tumba de Jesús, la iglesia del Santo Sepulcro, y fue fabricada encima. Lo que sí podemos estar totalmente seguros es que la tumba donde se construyó la iglesia del Santo Sepulcro y la tumba que la gente va a visitar, ¿sabes? Está vacía. Resucitó. Ha resucitado. Mientras se preguntaba, dice la Escritura, ¿qué había pasado? Se les presentaron 2 hombres de ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está aquí. No está aquí. Recuerdo que les dijo todavía cuando estaba con ustedes en Galilea. Y hay una diferencia muy grande entre los fundadores de otras religiones y sectas y el fundador del cristianismo, y es que Jesucristo es el único que resucitó entre los hombres. Recuerda, Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino, ¿sí? Los romanos permitieron que los familiares del condenado reclamaran su cuerpo, y si no lo reclamaban, lo iban a dejar el cuerpo para que los buitres se lo comieran y los perros. No fue el caso de Jesús. Un hombre piadoso llamado José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús para sepultarlo en una cueva. Ya era tarde. Este hombre rico, se llamaba José, convertido, ya ahora seguidor de Jesús, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo, y Pilato ordenó que se lo dieran, no había ningún problema. José toma el cuerpo, lo envuelve en sábanas limpias. Como ya era casi el día sábado a las 6 de la tarde, entonces le puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que él había cavado no personalmente, sino lo había mandado a hacer para él, pero se lo prestó a Jesús para que lo sepultaran. Rodaron una piedra gigante sobre el sepulcro, y bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Una piedra pesadísima que pusieron ahí. Estamos seguros de que el cuerpo de Jesús no fue dejado en la cruz, ni los perros se lo comieron, ¿sí? La tumba es asegurada por los romanos. Supuestamente los judíos van y le reclaman a Pilato. No, es que dijo que iba a resucitar el tercer día y no se lo vayan a robar sus discípulos el cadáver. Y entonces sí, ¿no? Y dijo, bueno, pues está bien, pongan una guardia de soldados. Y se las prestó, ¿sí? Jesús les había dicho que iba a resucitar. Para ellos era muy peligroso, pues era su enemigo para ellos, ¿sí? Entonces, creyeron que los discípulos iban a planear
robar el cuerpo, oigan, una piedra de más de 300 kilos, rodarla, mujeres, eran las mujeres las que fueron al sepulcro en la mañana, hasta eso no fueron los hombres, no los hombres estaban escondidos, ¿sí? Entonces le pusieron un sello romano, prohibía que nadie tocara la piedra que estaba sellada el sepulcro, ¿sí? Sería imposible pensar que los soldados romanos se durmieron. Pues sí se durmieron, ¿no? Pero bueno, levantaron testigos falsos, pagaron por ellos, pero hubo verdaderos testigos. Pedro, Juan, las mujeres, los 11 apóstoles, los 500, Jacobo y por último el apóstol Pablo como un abortivo, dice él, que se le presentó, ¿sí? Entonces, si Jesucristo no hubiera resucitado el mundo, hubiera sido una farsante por varias razones. La muerte de Jesús, su resurrección, que él mismo predijo, él destruye el templo y en 3 días lo levantaré. Y también dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla, ¿sí? Son palabras del mismo Jesús. Y creemos en la resurrección y sabemos que tenemos ahora la vida eterna. Hablar de la tumba de Jesús es hablar de su resurrección. No quedó en el sepulcro, ¿sí? Y como dice el último versículo que leímos, que al creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, ahora tenemos vida eterna. Te resumí a grosso modo, la resurrección de Jesús desde su primera aparición hasta la aparición al apóstol Pablo como un abortivo, ¿sí? Jesús vive, es el camino, no hay más. Jesús es el camino. Llévate esta pequeña reflexión en tu corazón, medítala y dile, Señor, gracias por haber resucitado de entre los muertos. Ahora yo me incluyo en su momento, Señor. Si muero, resucitaré. Si tú apareces en las nubes, seré llevado, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones abundantes. Recuerda, no se te olvide visitarme allá en YouTube como Gusi Martínez, TERT, T-E-R-T, para que le pongas seguimiento, ¿sí? Cuídate mucho. No nos hace daño estar encerrados. A lo mejor sí nos ponemos energúmenos, ¿verdad? Porque nunca hemos estado tanto tiempo en nuestros hogares. Pero cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Recuerda, el Señor viene.